A inicios del 2020, decidimos dejar nuestros trabajos para dedicarnos a viajar y conocer otras culturas. Lamentablemente, el inicio de un nuevo enemigo común nos obligó a quedarnos en nuestros hogares por un tiempo. Pero ahora, nuevamente, la esperanza sale a flote. Le empezamos a hacer frente y esto nos ayudó a volver a sentirnos libres. En esta oportunidad, pude tomar el vuelo a este país al que deseaba llegar desde hace mucho tiempo. Estuve muy emocionada de arribar en tierras mayas. Muy buenos días, espero que estén muy bien. Nosotros estamos llenos de energía, estamos súper felices porque estamos realizando ahora nuestro primer viaje internacional desde toda esta pandemia. Más de un año sin viajar fuera del país, entonces súper contentos. Y hemos elegido un lugar soñado para hacer ese primer viaje y es Cancún. Había escuchado tanto de esta ciudad porque tengo muchísimos amigos y también miembros de mi familia que vienen aquí año tras año cada vez que tienen vacaciones. Nos vamos, los canadienses decimos nos vamos al sur y el sur es México sobre todo y también hay algunos que van a República Dominicana, pero lo que más había escuchado era México y sobre todo Cancún. Entonces estamos ahora en el centro de Cancún, nos estamos yendo a una zona que es súper famosa por sus playas, también por sus centros comerciales y sobre todo por su nightlife. Obviamente ahorita estamos en época COVID, así que el nightlife no les mostraré mucho, les voy a mostrar los restaurantes, los bares que hay, pero no es que vamos a visitarlos porque pues hay que cuidarnos. Y bueno, ahora para visitar esta zona hotelera, que es como una calle sobre todo súper largas de como 10 kilómetros hasta la punta. Esto que les voy a mostrar hoy, hay dos buses que salen de aquí desde el centro, la R1 y la R2, entonces vamos a hacer unas paradas para mostrarles sus playas, sus restaurantes y también las cosas que hay que hacer. Estuvimos en el bus dirigiéndonos de frente hacia la zona hotelera cuando empezamos a mirar por las ventanas y vimos este lugar hermoso. Hay una pista donde se puede hacer rollerblades o bicicleta y todo, unas cabañitas también para protegernos del sol, banquitas y aquí hay la lagunita hermosa, da ganas de meternos, pero vi este cartel que dice cuidado cocodrilos. Aparentemente hay unos 2000 cocodrilos aquí, dicen de estar atento para poder ver algunos, así que se me quitaron las ganas de meterme ahí. Lamentablemente hay unos hoteles que tienen esta vista hermosa, de verdad es súper bonito, pero lamentablemente no podemos meternos. Entonces aquí estamos en el Boulevard Cuculcán. Si me acuerdo bien, si me equivoco lo voy a escribir aquí. Y del lado izquierdo hay la laguna y del lado derecho podemos ver que es el mar. Entonces ahí están las playas, las numerosas playas que hay aquí a lo largo de la zona hotelera. Entonces vamos a caminar un ratito por aquí para observar todo y de ahí podremos chapar nuevamente un bus e irnos un poquito más allá, alrededor del kilómetro 9, para ver todo el ambiente que está ahí con los restaurantes, los hoteles. También hay muchos hoteles por allá, entonces les voy a mostrar en un ratito.
hemos llegado a la Punta Cancún, donde hay todos esos famosos hoteles que vemos en las fotos cuando vamos a escribir Cancún en Google. Aquí hay mucho viento, como se van a dar cuenta. Sí. Y bueno, es verdad que es bastante costoso. De hecho, estábamos viendo nosotros para ver dónde hospedarnos en Cancún. Lo que les puedo aconsejar es que sí es costoso, pero vale la pena, porque uno si va a Cancún va por sus playas, y justamente estando en uno de esos hoteles van a tener esta opción de tener un acceso directo a la playa. Y muchos de esos hoteles también tienen la comida incluida, los tragos incluidos y todo esto. Y de verdad que es bien costoso comer por aquí, entonces lo que pensé es finalmente hubiera ido en un todo incluido, porque me hubiera salido más barato que de comprar mi comida aparte. Nosotros, por quedarnos aquí, al final encontramos un hotel que era el más barato, que tenía acceso a la playa, $60 por noche, $60 americanos. Entonces se van a dar cuenta que sí es bastante caro y no es el mejor hotel y no es un todo incluido, pero bueno, de todas maneras no nos estamos arrepintiendo porque tenemos un acceso a la playa, como les digo, es bastante importante para estar aquí, pero estar realmente ahí cerca de la playa y no tener que tomar el bus cada vez que queremos venir. Un ejemplo, ¿ok? El hotel que está ahí detrás mío, el Hotel Rosarito, hemos preguntado, ay, ¿cuánto sería para 2 noches? Y nos han dicho 1,300. Y yo digo, ya, 1,300 pesos, ¿no? Y me dicen, no, dólares. Es costoso, pero si lo pueden, es súper chévere y van a pasar vacaciones increíbles porque tienen tours y todo esto. Pero en el peor de los casos, si el presupuesto lo permite, hay hoteles, como les digo, desde $50 a $60 en la zona hotelera. Lo increíble de Cancún y la zona hotelera es que hay playas por todos lados. En este momento vemos a Cocobongo, que es la famosa discoteca donde hay los shows y todo, pero también es la entrada para la playa Gaviota que les vamos a mostrar. They keep on telling lies. That is how we stay alive. Y así llegamos a la playa Gaviota. Está genial, la verdad. Las playas mexicanas, bueno, las playas de Cancún, lo que hemos visto hasta ahora, está recontra genial. Y de verdad que no sabía que había esta playa porque estuvimos por Cocobongo ayer. Sí, claro. Y pues no sabía que detrás de Cocobongo había todo esto. Lo que pasa es que son como callecitas en todos. No es que tú llegas y sabes sí o sí que está la playa, sino que la playa está detrás metida. De los hoteles, detrás de los clubs. Los que están en los clubs saben que hay una bella playa detrás. Son pasajes chiquitos como los que hemos mostrado en el video, y si tú sigues ese pasaje vas a llegar a la playa, pero si no, no escuchas ni siquiera las olas ni nada. Sí, y vemos como todos los hoteles grandes están ahí y tienen su propio acceso obviamente a la playa, pero también tienen sus propias piscinas, que estoy viendo por ahí. Pero igual, esto es así en la playa pública, así que normal, no cobran ni... No cobran el acceso. No cobran el acceso, está precioso. Vamos a ver el atardecer aquí. No sé si lo saben, pero mi película favorita es Forrest Gump. Y pasando con el bus, viendo un restaurante para nuestro almuerzo-cena, vimos este famoso restaurante Bubba Gump. Si ya han visto la película de Forrest Gump, saben muy bien de qué hablo. Justamente es un restaurante de camarones, así que estoy bien emocionada de probar esto. Lo chévere de este restaurante es que es temático. Van a ver adentro hay las ropas que Forrest Gump usa en su película. Aquí hay la caja de chocolate, su famosa maleta. Todo nos hace pensar a la película. También hay elementos, las ropas que pueden comprar con las frases famosas de Forrest Gump.
Miren dónde estoy comiendo, frente a la laguna con el atardecer en un restaurante increíble, de verdad, me encantó. Sabía que era como una cadena, pero nunca había ido y es precioso, la decoración, ay Dios mío, de verdad que tengo que volver a ver la película. Entonces nos hemos pedido como entrada esos ricos camarones con su pan al ajo. Y después de eso, como plato, van a ver que hay mucho viento, pero bueno, como plato, aquí tengo los famosos tacos de camarones que vienen con su coleslaw, su... Coleslaw, creo que decimos sí. Col, su ensalada de col, guacamole y todo. ¡Wow! ¡Qué rico! Vamos a probar a los famosos camarones de baba. Picante un poquito, más picante de lo que como normalmente, pero está muy rico. Recomendado. Y decidimos terminar nuestra tarde con una vista espectacular de la ciudad de Cancún. Aquí van a ver la próxima actividad que vamos a hacer, la rueda. Estamos en cola ahorita para subir y de ahí nos han dicho que la rueda da 3 vueltas por un total de 13 minutos, lo que es bastante bueno, pero sí es costoso, ¿eh? Más o menos $15, ¿no? Sí. Más o menos $15, pero bueno, con una bonita vista a la laguna vale la pena, así que esperamos para subir. Es espectacular. Se oscureció un poco, pero de todas maneras podemos ver el mar, podemos ver la laguna y todas esas luces de los hoteles. Es precioso. Carito, pero creo que vale la pena hacerlo, ya que dura bastante tiempo también. Y bueno, estamos en Cancún, pues una vez en la vida. Ya terminamos nuestro tour, fue súper divertido, la verdad que nos encantó. Ahora estamos paseando por el centro comercial, que es demasiado hermoso. Miren eso, hay un río aquí en el centro comercial, flores y todo. Está demasiado bonito. Cuando cae la tarde, las luces se encienden y Cancún muestra su lado festivo. Aquí, donde se juntan todas las culturas en una misma avenida. Las noches en Cancún están llenas de energía y opciones para el entretenimiento. Por la situación actual decidimos no salir, pero les dejamos algunas imágenes con la promesa de volver pronto. Buenos días, me levanté bien temprano para poder mostrarles el día de hoy opciones de playas. Ayer han visto la playa Gaviota Azul, en este momento me encuentro en la playa Chacmul, que está también cerca al Cocobongo. Van a ver que hay olas bastante grandes. En este momento lamentablemente hay el red flag, la bandera roja, entonces significa que no podemos meternos porque es peligroso, pero de todas maneras está bien bonito para correr en la mañana. También hay gente que está haciendo kitesurfing, es el momento perfecto con todo este viento que hay. Está bastante lindo, de verdad, el agua, de lo que pude tocar con mis pies, súper rica, fresca. El agua es bastante caliente, pero obviamente por estar afuera que hace bastante calor, cuando entras estás como pero de ahí te acostumbras. De verdad, me encanta, muy lindo.
La arena no es tan fina como lo que hubiera pensado porque hay esas conchitas, entonces no es súper fina, pero arena blanca de todas maneras. El mar turquesa, como lo que pueden ver, realmente un lujo estar aquí, precioso, y vale la pena también despertarse temprano para estar solos pues aquí en la playa. Playa preciosa, se llama Playa Caracol. Me encanta porque está chiquita, está vacía. Estamos solitos aquí, Dios mío. Está genial. Y sobre todo que las olas no son tan grandes, entonces me voy a poder meter al fin. Bueno, eso fue todo para mi video de la zona hotelera de Cancún. Como pudieron ver, hay muchas opciones, tanto de hoteles, de restaurantes y también para la diversión. Diversión post-COVID, porque nosotros estuvimos bastante tranquilos, no salimos ni una vez, solamente lo vimos. Tuvimos muchas ganas, pero dijimos no, es una buena excusa para volver, para ir a esas discotecas, a esos restaurantes deliciosos de noche, porque el ambiente es increíble, pero obviamente no es la mejor época para hacerlo. De hecho, hay muchas personas que no van a entender por qué estamos viajando en una época así. Yo sé que no es el mejor tiempo, pero en realidad estamos aquí porque habíamos comprado el pasaje hace un año, más de un año, porque pensábamos, bueno, en un año todo estará bien, todos van a estar vacunados, no habrá ningún problema, y compramos porque era barato en ese momento. Pero lamentablemente, pues la situación no es así, no es al 100% correcto. Es por esto que hemos viajado de todas maneras para no perder el pasaje, pero viajando con todas las medidas, etc. Y sobre todo viajar con un seguro de viaje. Es muy importante porque si te enfermas, bueno, que sea de COVID o de otra cosa, al menos tienes esta seguridad. Nosotros ahora estamos viajando con seguroparaviaje.com y de verdad les aconsejo porque hay los cambios sin penalidad. Hay también que cubren la cancelación y cubren para lo del COVID. Es muy importante, nunca se sabe lo que puede pasar. Entonces les aconsejo mucho, les dejo en la descripción un link en el que podrán tener 50% de descuento para su seguro para viaje, porque de repente pronto tendrán un viaje que sea esencial, que sea para ver a su familia, también de repente para diversión. Así que ahí está el link para tener su seguro para viaje. No se olviden, es importante, no lo voy a repetir suficientemente. Bueno, eso fue todo. Nosotros ya nos tenemos que ir. De hecho, hay el muelle allá y nuestro ferry nos está esperando porque nuestra próxima aventura es a Isla Mujeres. Dios mío, estoy tan emocionada. Suscríbanse para no perderse de los próximos videos de México y de nuestras aventuras alrededor del mundo. Pueden también seguirnos en Instagram. Nos vemos, hasta luego.